El proyecto Intimidad, en este proyecto han sido diversas acciones en las que he trabajado. Por ejemplo, la primera era algo que vino desde cuando vine en Pibó y estuve observando cómo en la ciudad de Sao Paulo todo está cubierto de polvo y como el polvo es una epidermis que está en íntimo contacto con la arquitectura, como que es un material que pertenece casi a la arquitectura y que acaba definiendo el volumen y que se queda ahí depositado. La idea de recoger ese polvo que ha cubierto los objetos y a través de ese polvo formar una epidermis para volver a formar otra vez reconstruir algunos fragmentos o partes del espacio, fue como el punto de partida del proyecto. Es como un metaproyecto, como ir haciendo el eco del eco. Al final, la primera generación de la imagen es el espacio, luego estaría la documentación, luego estaría la documentación de la documentación y cada vez va perdiendo definición. Ha sido trabajar con el polvo, con la idea de los agujeros y la fractura, como la arquitectura y la naturaleza empiezan a convivir y una fractura en un edificio es una oportunidad para poder convivir entre naturaleza y arquitectura y he estado desarrollando unos moldes de los agujeros de los muros del jardín para luego desarrollar unas piezas en bronce. Entonces es todos estos agujeros que hay aquí, que ahora están ocupados por helechos, que yo creo que es como el fin de este espacio. Lo que estuve trabajando es haciendo los moldes en este edificio del garaje y bueno, fue trabajar sobre todos estos espacios a través de arcilla para después hacer, no recuerdo exactamente, así. Este es sí. Otro tipo de material, está trabajando con cianotipias para poder documentar la permanencia de las cosas, como todos los objetos que hay en esta habitación, principalmente en el salón, son objetos que permanecen y tienen como un tiempo muy distinto al que puede ser el tiempo dinámico que nosotros vivimos y estos objetos están continuamente expuestos a la luz. Y al final cuando un objeto se retira después de mucho tiempo genera una marca sobre una superficie. Entonces lo que quise es documentar luz y permanencia de esos objetos, de todo lo que toca el suelo. Luego hay unas más piezas que he hecho en vídeo que tienen que ver con la idea de registro y de memorizar las cosas. Y también hay la última pieza que estaré produciendo, es un vídeo en el que intento contar cómo la casa tiene una cierta dualidad y dos espacios que van dialogando y a veces entran en contraste o hay un lugar que no sé dónde empieza como a hacerse ambiguo y empieza a transformarse el movimiento moderno con una arquitectura popular. Y a través de la colección de discos de Lina Bo Bardi, tocar un disco en una parte de la casa, que es la parte frontal, y otro disco en la parte trasera. Hay lugares en los que se mezclan y lugares donde el sonido de uno de los discos desaparece y comienza el otro sonido, que es el que se reproduce en la cocina. Apropiándome de lenguajes de otras disciplinas para poder también contar el proyecto, y en este caso es contar cómo a través del jardín yo puedo hacer unos dibujos del jardín hechos con el propio jardín. Entonces ha sido tomar muestras de esta planta, de un montón de plantas. Hay plantas que no me han dado ningún tipo de tinta, hay otras, algunos han sido frutos, creo que aquí hay unos de los que tomé. Y todo esto tiene que ver con la idea del jardín también como arquitectura y cómo el jardín también se construye a la vez que la casa, con un tiempo distinto, con otra velocidad. A nivel matérico, el construir esos dibujos con el propio jardín, también hay una parte simbólica y sentimental, y es que justo Lina y Pietro fueron
esparcidos cuando ellos murieron, las cenizas de Lina y Pietro están en el jardín, como que eso ha formado parte de un ecosistema que es este. Entonces trabajar como con la idea del espíritu de Lina como a través de unos dibujos era también como si Lina estuviera presente en los dibujos, ¿no? como parte de la materia.